Buenos días, amigos. Mi nombre es Rich Constantinescu. Hoy tenemos un tema muy importante en el que meditar juntos. Se titula La solución Elías. Hay una profecía asombrosa sobre Elías al final de los tiempos que tiene ramificaciones para todos nosotros. Y por supuesto, todos queremos estar listos cuando Jesús venga. Agradezcamos al Señor que ha proporcionado los mensajes que necesitamos para prepararnos para ese día. Los invitamos a que sigan sintonizándonos en este importante tema, hablando de la última generación y la cosecha final. Comencemos con una palabra de oración. Padre Celestial, te agradecemos el hecho de que tengamos un intercesor que es puro y justo y que a través de él tenemos audiencia ante tu trono. Padre, te pedimos que por favor nos bendigas con tu verdad. Oramos para que nos selles, para que nos conformes en tu verdad, tanto intelectual como espiritualmente. Bendícenos con comprensión mientras miramos y estudiamos tu palabra el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La Biblia nos muestra que solamente el camino que Dios ha ordenado es el que es seguro para que nosotros podamos andar. Además, el Señor ha proporcionado todos los medios para que podamos caminar por ese sendero, enviando ante nosotros no solo a los profetas y a los apóstoles, sino a Jesús mismo. Iba con mi familia conduciendo cerca del Gran Cañón, que por cierto es una belleza natural, y decidimos que visitaríamos este paraje, aunque originalmente no íbamos a ese lugar. Entonces mi hijo de 6 años en ese momento estaba preocupado porque no quería caer en el Gran Cañón. Y me dijo, papi, no quiero caer. Quiero asegurarme de que esto sea seguro. Yo le dije a mi hijo, simplemente mantente en el camino y estarás a salvo. Bien, cuando llegamos al Gran Cañón, nos dieron un muy sorprendente pero importante recordatorio de este consejo. Cuando llegamos era la hora del atardecer. Notamos que había multitud de personas por allí entremezclándose, pero estaban en silencio y había un vehículo de seguridad aparcado y una cinta de seguridad puesta. No sabíamos exactamente qué estaba pasando, pero finalmente escuchamos la triste noticia de un joven de 14 años que, en ausencia de sus padres, se le ocurrió la idea de cruzar la barrera para estar en un lugar que estaba prohibido y tomarse una foto. Tristemente se resbaló y cayó medio kilómetro abajo del acantilado. Fue una situación terrible y nos colocamos en los zapatos de los padres que pronto recibirían la triste noticia de que su precioso hijo no estaría más con ellos. Imaginen ahora el dolor que Dios tendría si nosotros no nos preparamos para la maravillosa eternidad que Él ha planeado para nosotros. Israel estuvo en peligro en un momento específico y Dios envió un mensaje especial a través de Elías para evitar que Israel cayera por ese acantilado. Observen que Dios preservó a Israel para un propósito especial. El propósito para el cual Él había llamado a Israel era para el tener el privilegio de traer al Mesías al mundo, para atesorar la verdad de la palabra de Dios. Pero Israel trastabilló y cayó en apostasía. La Biblia dice en Jeremías capítulo 6, versículo 16, Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y la promesa dice que al hacer eso, hallaréis descanso para nuestra alma. Pero la parte triste del versículo se encuentra al final, mas dijeron, no andaremos. La única cosa segura que podemos hacer es caminar definitivamente en el camino que Dios ha señalado para nosotros. Y Dios nos dio un mensaje especial al final de los tiempos para prepararnos para las dificultades que vendrán justo antes de la venida de Jesús. Y también para preparar a su novia para que esté en paz con él cuando él regrese. Leamos Malaquías capítulo 4, versículo 5. La Biblia dice, He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si hubiésemos vivido en aquellos tiempos y le preguntáramos a los israelitas si Elías era la solución o la causa del problema, seguramente te dirían que él era la causa. Y esto es lo que muy a menudo se creía erróneamente acerca de los mensajes de Dios, porque el corazón carnal está en enemistad contra Dios y no está sujeto a su ley.
Así que para poder percibir o apreciar la verdad espiritual, necesitamos y debemos nacer de nuevo. De modo que también nos acerquemos a las Escrituras con una actitud muy humilde y le preguntemos al Señor cuál es el significado que tiene para nosotros y estar dispuestos a dar cualquier paso en fe para seguir la voluntad que Dios disponga para nosotros. El verso 6 de ese mismo capítulo de Malaquías dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Saben, amigos, actualmente vivimos en los días de Elías. Vemos juicios en todo el mundo a nuestro alrededor. Es bastante claro, pues a medida que pasa el tiempo, percibimos el aumento y la frecuencia y la intensidad de las calamidades, así como vemos también la pestilencia que está causando recesión económica en todo el mundo y la iniquidad que está fuera de control. No necesito pintar un cuadro más brillante para que puedan entender lo que estoy diciendo. Estamos viviendo en el tiempo del juicio. En los días de Noé hubo un pecado específico que significó la apostasía y la degradación del hombre. Jesús dijo que como fue en los días de Noé, así también sería en los días del Hijo del Hombre. Y en la inspiración también leemos que había un pecado que estaba por encima de todos los demás, que exigía la destrucción de la raza a través del diluvio. Y fue por el crimen de la amalgamación del hombre y la bestia, que desfiguraron la imagen de Dios y que causó confusión en todas partes. Así que si hubo un pecado que causó la destrucción de la raza antes del diluvio, fue este, la de la amalgamación del hombre y la bestia. Era la desfiguración, el cambio de la genética del hombre para desfigurar la imagen de Dios que estaba reflejada en el hombre. Y de hecho vemos esto ocurriendo en nuestro mundo. Ahora, leemos aquí este artículo de noticia ABC que dice lo siguiente. Los híbridos animal-humanos han sido durante mucho tiempo materia de cuentos de hadas y mitos. Desde el centauro, mitad hombre, mitad caballo, hasta la sirena cantante, ahora el rápido ritmo de la ingeniería genética ha preocupado a algunos de que tales criaturas mixtas, conocidas como quimeras por la fabulosa pieza de la mitología griega, están dando un salto de las páginas de la ficción a la realidad. Y amigos, estamos haciendo avances rápidos en esto, y solo Dios sabe lo que está ocurriendo en los laboratorios, donde existe esta máquina llamada CRISPR. Hemos hecho avances desde hace más de 10 años, pero bien sabemos que que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No podemos confiar en que la moralidad del hombre evitará entrar en estos territorios prohibidos, que fueron los que desencadenaron la destrucción del hombre en el diluvio. Por lo que vemos aumento de desastres naturales, el aumento de la delincuencia y la maldad. Vemos problemas económicos y también vemos las mismas actividades de manipulación genética que alteran el genoma humano, como vimos justo antes del diluvio, que claramente causó la extinción de esa raza antediluviana. Otra señal de los tiempos en que vivimos es la unión entre estas tres entidades: protestantismo, espiritualismo y catolicismo, que han llegado a buen término. Un programa que se hizo en Washington, D.C. se llama Coming to Fruition, que por cierto también hay un fuerte impulso para la unificación de la Iglesia y el Estado. Solo quiero compartir algunas de las citas que se compartieron por los oradores durante esta actividad que se realizó en Washington, D.C. el 26 de septiembre del año pasado. La cita que quiero compartir dice así: es hora de reconstruir. Jesús le dijo a Pedro: ¿quién dices que soy yo? Finalmente, él se convirtió en la siguiente generación. Jesús dijo: en esta roca de la revelación construiré mi iglesia. Y note que hay una frase positiva. Y si esta está separada por una coma después de un sustantivo, la siguiente frase definirá el sustantivo que está en la frase positiva. Dice: mi cuerpo legislativo. Entonces define a la iglesia como cuerpo legislativo. Y continúa diciendo: para especificar no una iglesia, un edificio, no un reino de hombres, sino un cuerpo legislativo para hacer una diferencia en este mundo.
Ahora, tenga en cuenta que en este día se reunieron más de 50.000 cristianos para dos eventos únicos que se realizaron en el National Mall de Washington, D.C. Uno era una marcha de oración que tenía más de 50.000, incluyendo los que estaban en el otro evento, llamado El Regreso, The Return, y muchos cristianos sinceros participaron en ellos. Hay de verdad hambre de la verdad, del avivamiento en la tierra, y la clave para el verdadero reavivamiento es el mensaje de Elías. Otro orador dijo lo siguiente: cuando el corazón de Dios se infunde dentro del corazón de la iglesia, vemos reavivamiento. Y cuando el corazón de Dios se infunde dentro del gobierno civil, vemos reforma. Y cuando el reavivamiento se combina con la reforma, vemos un despertar que se derrama sobre la gente y una nación puede salvarse en un día. Amigos, estamos viviendo en los días de Elías. Nuevamente les presento una última cita que se dijo en este evento. En una de las oraciones, uno de estos dijo: tenemos un gobierno bíblico del pacto. Padre, no te hemos reconocido como la cabeza de nuestra nación. No hemos seguido tus decretos, ni hemos escuchado tu amonestación. Me arrepiento delante de ti por haberme apartado de tus leyes y tus preceptos. Me arrepiento por haberte dejado fuera de nuestra toma de decisiones en el gobierno. Nuevamente, llévanos delante de tu presencia y reavívanos. Ahora, sabemos que aunque muchos cristianos sinceros busquen un cambio, sabemos que histórica y proféticamente la respuesta no es bautizar al gobierno y hacer de eso como una prueba para los habitantes o los ciudadanos de una nación, que de hecho sería un error muy perjudicial, como lo demuestra la historia del emperador Constantino y como las propias palabras de Jesús enseñan. Y aunque en verdad no tenemos nada que decir acerca de la condición del corazón de nadie en particular, por otro lado, estamos viendo el cumplimiento de las profecías ante nuestros ojos. Por lo tanto, es el tiempo para la verdadera solución de Elías. En Salmo 23, el Señor se nos presenta como un pastor que nos conduce por sendas de justicia por amor de su nombre. Amigos, no es hora de que pongamos excusa en este momento acerca de cómo debemos o no podemos seguir lo que Dios ha dicho. Eso es lo opuesto al mensaje de Elías al final de los tiempos. Cuando miramos de cerca la historia de Elías en el primer libro de Reyes, capítulo 18, vemos que estaba llamando a un compromiso total para permanecer en el camino de justicia, en el cual Dios tiene poder para guiarnos y para mantenerlos en él. Ahora, Satanás, por el contrario, es un mentiroso. Como vemos en Génesis capítulo 3, versículo 4. La serpiente estaba poseída por Satanás, y Satanás dijo a través de esta serpiente: no morirás. Si comes el fruto prohibido, todo estará bien. Si no sigues lo que Dios ha dicho, no va a haber ningún problema. Seguramente no morirás. Ahora, esta serpiente en el capítulo 3, versículo 15, se ve que tiene una conexión con una mujer. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, la promesa dice que habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Luego, obviamente sabemos que la simiente de la mujer triunfaría. Vemos esa misma conexión en el capítulo 12 de Apocalipsis con la mujer y el dragón, la serpiente antigua. Ahora, vayan conmigo al versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis y verán cómo vuelve a hablar la serpiente en otro momento. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, el dragón es, en el capítulo anterior en el capítulo 12, es la misma serpiente antigua que está en el verso 7. Así que el dragón y la serpiente antigua y Satanás son lo mismo ahora en este texto. Versículo 11 del capítulo 13, esta bestia habla como un dragón. Eso debería recordarnos el capítulo 3 de Génesis, con la mentira que decía: ciertamente no morirás. Esta serpiente estaba hablando milagrosamente con aparentes manifestaciones de poder. En el siguiente versículo, específicamente el 13, dice: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Ahora, les pregunto, ¿a qué les suena esto? ¿Qué historia bíblica habla acerca del milagro de fuego que desciende del cielo? Por supuesto que la historia de Elías. Esto entonces nos aclara que habrá una falsificación del movimiento Elías en el tiempo final. Justo antes de que Dios envíe el verdadero espíritu de Elías,
y su mensaje con la mayor fuerza y poder. Y nosotros queremos formar parte de ese verdadero. Por tanto, debemos cuidar de no prestar atención a las palabras de la serpiente dichas en Génesis 3. No morirás. Segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12. Nos dice que el último engaño será tan parecido a la verdad que solamente por un milagro y el poder de Dios y el amor a la verdad podremos ser salvos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Justo como la historia de Elías en Primera de Reyes 18, donde los profetas de Baal hicieron el primer intento de traer un reavivamiento. Justo como la serpiente muere del calcañar antes de ser aplastada por la cabeza. De la misma manera, antes de que experimentemos el reavivamiento en todo el mundo, podemos con toda seguridad esperar una falsificación de Elías, que será tan parecido al verdadero que será imposible detectar la diferencia solo si nos apegamos a cada palabra que sale de la boca de Dios. Vayamos a Deuteronomio 28:1. Dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, ¿cuántos mandamientos? Todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amigos, viviendo en las últimas horas de nuestra historia, no nos conviene andar buscando la quinta pata al gato acerca de cómo podemos evadir la obediencia a la ley de Dios. Por el contrario, deberíamos estar pidiéndole a Dios que sea nuestro pastor, nuestro guía por las sendas de justicia, para que nos ayude a ser calientes y no fríos, para estar comprometidos con Él completamente, del mismo modo que Elías llamó a Israel a comprometerse. Y yo creo que Elías estudió Deuteronomio 28, porque quiero que vean la promesa que Dios hace si ellos obedecían al guardar sus mandamientos. Dice el versículo 12: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestados. Amigos, si Dios está dispuesto a dar el todo por nosotros, nosotros debemos corresponderle por la gracia que Él nos da, puesto que así funciona una verdadera relación. Para yo hacer un pacto de amor y decirle sí a mi linda esposa, yo tuve que decirle no al 100% del resto de las mujeres. Amén. Para yo poder hacer un pacto de amor con ella, no podía darle entrada a ninguna otra mujer. No puedo decirle a mi esposa: 364 días al año son para ti, pero un día al año yo dormiré en otro lugar. Eso sería totalmente inapropiado. Y en una relación de pacto con Dios sería aún más inapropiado. De hecho, sería muy perjudicial para nosotros. Necesitamos estar totalmente comprometidos para que el Espíritu Santo sea derramado al final. Esa es una condición muy clara. Ya lo hemos visto en Deuteronomio 28. Pero ahora vayan conmigo a Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que las promesas de Dios se derraman sobre aquellos que lo siguen con todo su corazón, los que le obedecen. Por eso fue que Pedro dijo en Hechos 2:38,
Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que amigos, cuando hablamos de mantenerse en el camino, siguiendo a Dios, arrepintiéndonos del mal, saliendo del mundo, siendo apartados, estamos hablando de un pacto de amor con Dios. Y Él ha prometido en 2 Corintios que será un Padre para nosotros y nos recibirá como a sí mismo. Así que no solo lo vemos en Deuteronomio 28, sino también en Hechos 5, de que el Espíritu Santo es dado solo a aquellos que están dispuestos a obedecer, a arrepentirse, como dijo Pedro. Vuélvanse de sus malos caminos. Amigos, este era básicamente el mensaje de Elías. Vamos a regresar ahora a Malaquías 4, versículo 5. Malachi chapter 4. I'm going to go a little faster. You may not see the slides, but in Malachi chapter 4, the promise is very sure. Verse 5. Behold, He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Esta venida es muy diferente a la primera, en muchas maneras. Este día es donde la ira del Cordero es manifestada, según Apocalipsis 6. El día donde las montañas se hundirán y toda la tierra será sacudida, donde los malos huyen y se preguntan, ¿quién nos librará de la ira del Cordero y quién podrá sostenerse en pie? Y Dios no quiere que ninguno de nosotros nos caigamos en ese acantilado. Así que Él misericordiosamente ha prometido que enviará el mensaje de Elías, justo antes del regreso de Cristo con poder, llamando a la gente, según el verso 4, a recordar. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Así que, obviamente, Dios no nos va a llamar al arrepentimiento, sino nos proveerá poder para que podamos seguirlo. Él es un maestro, un salvador, es capaz de hacernos avanzar y educarnos para el cielo. No dudemos de su capacidad para sacarnos el máximo y mantenernos fieles. Pedro justamente dijo eso en Hechos 5:32, y en el verso 31 dice que Jesús es un Salvador que ha venido para dar arrepentimiento a Israel. Así que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Es Dios quien nos salva. Es Él quien da el don del arrepentimiento, pero debemos estar dispuestos a recibirlo. Debemos colocar nuestra voluntad a los pies de Cristo, para que Él nos haga andar por los senderos de justicia. Y la misma palabra de Dios, que nos declara como seres completos por la justificación, también nos llenará de poder para caminar en sus senderos de justicia. Sin embargo, tenga en cuenta que obviamente Elías cometió errores. Si vamos a 1 de Reyes 18, podemos ver la historia de Elías. Pero los errores de Elías no justifican de ningún modo nuestros errores. No podemos tomar los errores de ningún personaje bíblico para justificar nuestros malos caminos. De hecho, es todo lo contrario. Fueron escritas para que sirvieran como amonestación a los que vivirán en el tiempo del fin. Es preferible que aprendamos de los errores de los que estuvieron antes que nosotros. Vamos a 1 de Reyes capítulo 17 para ver la historia de Elías. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Podemos ver que Elías aquí está actuando conforme a la palabra de Dios. Se profetiza entonces que el Elías del tiempo del fin vendrá para traernos a memoria la palabra de Dios, que ordenó en Horeb. ¿Y de dónde sacó Elías esas palabras de que no habría lluvia o rocío? Justamente del capítulo 28 de Deuteronomio que acabamos de leer. Donde se promete que si había obediencia, Dios traería la lluvia, pero si no, detendría la lluvia, pues Israel necesitaba los juicios de Dios para convertirlos y traerlos nuevamente a Él.
took God at his word because Israel needed the judgments of God to turn them back to him. Vayamos entonces a Primera de Reyes 18:17. And it says in verse 17, Cuando "And it came Acab to pass when vio a Ahab saw Elías, Elijah, le dijo, that Ahab ¿eres said tú unto el que him, turbas a Art Israel? thou he that troubleth Israel? And he answered, I Y él have not respondió, troubled yo Israel, no he turbado a Israel, but sino thou and tú thy y la casa de father's tu house, padre, that you have dejando los forsaken mandamientos de the Jehová forsaken y siguiendo a los commandments of the Baales. Lord, and thou hast Envía followed pues Baal." ahora y congrégame Now a therefore, todo verse 16, Israel he en el monte says, Carmelo, "Gather to me all y Israel los on Mount Carmel, 450 and the profetas prophets de thereof Baal, y 450, los and the prophets of 400 Israel profetas 400. de Acera, que comen en la mesa de Now Jezabel. notice this amazing text. Ahora, escuchen este tremendo texto, puesto que Acab hizo caso al pedido de Elías. Amigos, esto es increíble. Como un hombre, un tisbita, nadie sabe dónde quedaba Tisbe, o qué era un tisbita, nadie lo entiende, puesto que no tenemos un registro. Sin embargo, no importa de dónde venía, él tenía un mensaje de Dios y proclamó que no habría lluvia de acuerdo con la palabra de Dios que aparece en Deuteronomio 28. Y ocurrió tal como él lo dijo. Hubo juicios en la tierra durante 3 años y medio. De esa manera, Acab obedeció. Elías tuvo éxito en congregar a todo Israel. ¿Por qué? ¿Por su propio poder? ¿Por su propia justicia? No, sino por el poder de la palabra de Dios. Y ese es el asunto del tiempo del fin. Pues la serpiente, desde el propio principio, está pervirtiendo a través de las tentaciones a la raza humana lo que Dios ha dicho. Es la palabra de Dios, omnipotente, todopoderosa, es digna de respeto y obediencia. ¿Trae las consecuencias que declara que trae? Elías se mantuvo firme en la palabra de Dios y podemos verlo a continuación. Veamos lo que dice el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora, amigos, es evidente que el pueblo estaba en un nivel diferente al de los líderes en este momento, aunque no todos estaban presentes. No estaba Abdías, ni los profetas que estaban escondidos, ni los profetas que estaban escondidos de 50 en las cuevas. Y recuerden también a los 7000 que no se habían inclinado ante Baal. Pero entre los líderes había una apostasía general, que era aún más fuerte para los que estaban en los puestos de liderazgo. Pero Elías llamó a todo el pueblo. Técnicamente realizó una asamblea general. Dijo, reúnan a todo el pueblo en el monte Carmelo. No dijo que trajeran solo los profetas o la casa del rey, sino a todos. ¿Saben por qué? Porque no importa si eres joven o viejo, no importa si tienes un doctorado o no. El Espíritu Santo puede hablar con todo hijo sincero de Dios. Elías los quería allí en el monte Carmelo para que presenciaran el poder del Espíritu Santo y los llamó para que se reunieran allí en esa particular conferencia general de Israel. Y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Amigos, si ustedes colocan de un lado a los calientes y al otro extremo a los fríos, tendrán en el medio a los tibios. Los que claudican entre dos pensamientos, es decir, el mismo estado de la Odisea. Laos, pueblo, Odisea, juicio. El pueblo del juicio. Al final del tiempo, en los días de Elías, hubo juicios. Fue un tiempo de juicio y hoy estamos viviendo en el día del juicio. Y lo estamos viendo por toda la tierra. Durante estos acontecimientos, tenemos de nuevo el mensaje de Elías para el Israel moderno. No para preguntar hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos, pero en el mismo significado juzgar el estado de tibieza que se describe en Apocalipsis 3.
Entonces Elías hace un llamado, pero la gente no le responde. Seguimos leyendo Primera de Reyes 18:22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo preparé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Amigos, ahora presten atención a este punto importante. Elías no está orando en ese momento para que vuelva la lluvia. No es el momento aún. Es tiempo de entonces, ¿de qué? Es tiempo para arrepentirse. Antes de esperar la lluvia tardía para que Dios derrame su bendición sobre su pueblo, debemos diariamente aferrarnos a la fe, pues vendrá un tiempo donde veremos la tierra totalmente invertida. Es increíble que tenemos cantidad de tecnologías de comunicación, mensajes, llamadas, WhatsApp, Facebook, con nuestros smartphones y aún así no hemos terminado la gran comisión. ¿Por qué? Porque necesitamos el poder del Espíritu Santo más de lo que lo tenemos ahora. Entonces, ¿qué debemos tener antes de tener esa oración por la lluvia? De hecho, la oración de la lluvia no viene sino hasta el final de este capítulo. Primero, debemos tener una oración de rendición y arrepentimiento y convicción. Eso es lo que significaba el sacrificio. Tenemos que ser como el sacrificio. Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Solo así, este sacrificio es aceptable para Dios, porque está dedicado a Dios totalmente. Dios no está interesado en cristianos tibios en el tiempo final. Él busca gente santa que permanezca de su lado, gente que no vaya al templo de Baal una vez al año, ni 10, ni 20 veces, o que vaya a sitios web que sean un Baal, sino que siga a Jehová de manera consistente y que lo amen con todo su corazón, que prefieran morir antes de seguir a Baal. Eso es lo que Dios espera. Está esperando que respondamos al mensaje a la Odisea. Que ya no seamos tibios, mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios, dando lugar a esta nauseabunda condición tibia. Saben, amigos, seamos honestos. Nosotros como iglesia decimos que la ley de Dios no se ha acabado. Y eso es muy bueno hasta cierto punto, el que digamos eso. Pero no decimos que por la gracia de Dios podemos cumplir sus mandamientos, a sabiendas de que Dios tiene el poder para mantenernos fieles, no solo al 10% o al 50%, incluso al 90%, sino a toda su ley, es decir, al 100%. Y no estamos dispuestos a decirlo. Entonces se crea esa disyuntiva de que no estamos dispuestos a abandonar la ley de Dios, pero tampoco estamos dispuestos a decir que Dios tiene el poder para hacernos seguir sus pasos y guardar su ley. De esa manera terminamos en el medio de esa contradictoria y autorrefutada creencia de que, de alguna manera, la ley de Dios existe y debemos enseñarla, y enseñar a los hombres que deben observar algo que ni nosotros mismos creemos que podemos observar. Eso no tiene ningún sentido, y esto es a lo que Elías se refería. Dice, sacrificio total. Córtenlo en pedazos. Amigos, si hay algo que está estorbando nuestra vida espiritual, tenemos que cortarlo, tenemos que matarlo, si nos está alejando de Dios. Necesitamos tener un compromiso incondicional en este momento para que Dios pueda derramar su Espíritu Santo. Notemos lo que dice a continuación, verso 26. Invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, pero no había voz, ni quien respondiese. Verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Elías quería que otras personas experimentaran las bendiciones de Dios, porque Dios había cuidado de él en el arroyo de Kerit, lo había llevado a casa de la viuda de Sarepta, le había provisto su comida, su agua y su pan estaban seguros, y le dio todo lo que necesitaba. Dios era su amigo, y Elías estaba diciéndoles, Dios puede hacer exactamente lo mismo por ustedes, solo síganlo con todo su corazón.
Dice, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey y en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Amigos, esto es símbolo de lo que pasó exactamente en el río Jordán. Elías es un tipo de Juan el Bautista, y cuando Juan el Bautista vino en el espíritu y el poder de Elías, el punto álgido de su ministerio fue declarar al Cordero, el animal sacrificial de Dios. He aquí el Cordero de Dios, y justo antes de ver el derramamiento del Espíritu Santo sobre este, primero empapó ese sacrificio en agua. Verso 36. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Amigos, el enfoque primordial de nuestra fidelidad a Dios es revelar al mundo que hay Dios en Israel, que vive, que empodera, que bendice, que perdona, que transforma, que redime. Saben, en mi propia vida lo he experimentado. Saben, algunas personas dicen, oh, tú eres demasiado conservador en tu teología, pero ellos no saben que yo fui un hippie y pensaba que para alcanzar al mundo tenía que fumar marihuana con ellos y tomar hongos para ver alucinaciones. Y mi sueño era ser DJ y tocar música tecno hiperactiva toda la noche y colocar las profecías de Daniel y Apocalipsis dentro de la música. Eso era lo que yo quería hacer. Y Dios me dijo de manera muy específica a través de un compañero cristiano, Rich, ese no es el camino de la justicia. Eso no es verdad. No lo hagas. Yo estaba tratando de mezclar a Baal con Jehová, pero por la gracia de Dios me dio suficiente alegría para que en lugar de llevar marihuana, llevara versículos de memoria. Y cuando estoy cansado, estoy inspirado con las promesas de Dios que me repito a mí mismo. Así he experimentado el poder rejuvenecedor de Dios, en vez de usar sustitutos terrenales baratos. Y saben, esto es lo que quiero compartir con la gente. Quiero compartir que hay un Dios en Israel, que puede transformarlos, que pueden tener una vida sana y feliz y alabar a Dios en una vida legal. Es maravilloso. Entonces Elías ora, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Note que en la frase, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, Elías está llamando a un compromiso total. Vayan conmigo nuevamente a Deuteronomio 28 y noten las diferentes veces en que se menciona esta frase. 28.1 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra la mayoría de sus mandamientos, ¿eso es lo que dice? No, sino todos sus mandamientos. El verso 2 dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si quieres tener todas las bendiciones, entonces tienes que permitir que el pastor te guíe por todas las sendas de justicia. Verso 9. Cuando guardares los mandamientos de Jehová, tu Dios, y anduvieres en sus caminos. Verso 10. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Versículo 14. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy. Amigos, ¿por qué poner excusas como cuál de los mandamientos podemos descontar? ¿Cuál no queremos? ¿El de las mentiras? ¿El del adulterio? ¿El de los dioses ajenos? ¿Las imágenes? Por supuesto que los queremos todos y queremos unirnos con Él. Queremos todo para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios está pidiendo para tiempo final. Está buscando gente que quiera hacer un sacrificio vivo. Miren, amigos, nada es digno para separarnos del Espíritu Santo.
nada vale, porque el Espíritu Santo, aunque es una persona separada, es el mismísimo representante de Jesús. Es la presencia de Cristo. Miren lo que dijo Cristo en Mateo 28:18, enseñándoles que guarden la mayoría de las cosas. ¿Es eso lo que dice? No, sino que dice todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Volvamos a Deuteronomio 28:15. Para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos. Vayamos al 45. Por cuanto habrás atendido la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó. En el verso 58 nuevamente presenta el mismo principio. Y así todo el rato. Ahora noten el versículo 23 al 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Esto fue exactamente lo que pasó en los días de Elías. Él se inclina y dice, Señor, que se sepa que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Luego en el verso 37 dice, respóndeme, Jehová, respóndeme. Ahora vemos que él ruega al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él vuelve a las sendas antiguas. Por lo tanto, nosotros debemos ser muy cuidadosos en seguir cada palabra que está escrita en la palabra de Dios. Jesús enseñó que no solo de pan vivirá el hombre, sino cada palabra que sale de la boca de Dios. Puesto que la palabra de Dios es energía creativa, la misma que llamó al mundo a la existencia, la misma que sostuvo a Elías en tiempos de hambruna. Milagrosamente le dio coraje para pararse al frente del rey y reprender su iniquidad de igual manera como Juan el Bautista se paró delante de Herodes. Dios puede hacer lo mismo en nuestras vidas. Solo aceptemos hoy el mensaje de Elías. Verso 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amigos, la salvación es del Señor. Él nos da el poder de arrepentimiento, nos da el deseo de volver a Él. Si tenemos un pecado acariciado que creemos que el Señor no puede ver, quiera Dios que no pensemos de esa manera, es un pensamiento de tontos. La verdad es que a Él le importa ese problema y quiere ayudarnos a superarlo. Necesitamos tener presente el poder creador de Dios para cumplir totalmente su promesa de Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. La promesa es una promesa creadora, pues nos dará un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, y renueva tu espíritu dentro de mí. El poder de Dios puede manifestarse en nuestras vidas. Quiero compartir con ustedes una promesa más en esta jornada antes de avanzar. El siguiente texto está en Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Este es el mensaje de Elías, amigos. No duden más que si Baal o Jehová. No trates de vivir entre Dios y el mundo. Toma la palabra de Dios como tu guía de vida. Vive por su poder. Todos los días caminando humildemente. Ofrécete como sacrificio vivo para recibir a su Espíritu Santo. Está dispuesto a seguir lo que Él dice y usa sus promesas como poder para lograr lo que te ha pedido. Josué 1:8 dice esto: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Dios quiere prosperarnos. Es la misma idea de Deuteronomio 28. Y todo te saldrá bien. Y luego el verso 9 dice: No temas ni desmayes.
No tengas miedo de las consecuencias cuando elijas decir la verdad en vez de mentir. No tengas miedo a las consecuencias cuando estás tentado a cometer adulterio como José. Solo sal de allí en el mismo instante. No tengas miedo porque yo te lo he ordenado, dice Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa es la gran comisión, enseñarle todas estas cosas que les he ordenado. Continúo leyendo la oración de Elías. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Amigos, denle una oportunidad a Dios. Guarden su palabra en su corazón. Úsenla como arma ante la tentación y el desánimo, en vuestros ministerios, en favor de los demás, siguiendo los pasos de Jesús. Él no los defraudará. Hay energía creadora en la palabra de Dios. Él puede regresarnos a Él. Él es nuestro Salvador. Todo se trata de Él, su poder. Sin embargo, debemos recibirlo y actuar por fe. Y Él lo cumplirá y nos bendecirá. Dice el verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová. Amigos, aquí Elías se estaba arrepintiendo por todo Israel. Él estaba intercediendo por ellos. Y cuando aceptamos el poder del arrepentimiento, como dijo Pedro en Hechos 2:33, arrepiéntanse y bautícese, como el sacrificio fue bautizado con agua en el monte Carmelo, representando así compromiso total, entierro total, rendición total. Entonces desciende el fuego del Señor. Entonces recibiremos el don del Espíritu Santo. No hay nada que valga la pena para intercambiar por la presencia de Dios. Ningún pecado acariciado, ningún placer prohibido, ninguna mala acción puede sustituir la suprema, exaltada y bendecida hermandad con Cristo a través de su Santo Espíritu. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. ¿Pueden ver lo dramático que fue, amigos? Sigo leyendo. La leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Amigos, eso sí es poder. Y yo quiero ese poder en mi vida. Y yo sé que mi Dios no ha cambiado. Sigue siendo el Dios de Elías hoy. Sigue siendo el creador del cielo y de la tierra. Y yo, junto con el pueblo de Israel, digo, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. El mundo no tiene la verdad. La palabra de Dios sí tiene la verdad. Así que hagamos un compromiso hoy. Comprometámonos a recibir este mensaje de Elías, que Dios nos ha enviado misericordiosamente. Saben, Juan el Bautista fue un Elías y era más que un profeta, era mensajero del Señor. Él no era la luz a la que fue enviado a dar testimonio, él era la luz menor. ¿Conocen ustedes a alguien que Dios ha enviado a la iglesia remanente que es más que un profeta, es un mensajero del Señor, una luz menor que apunta a la luz de Dios? Dios nos ha dado testimonios de reprensión directos. Y déjenme decirles que Elías no fue un profeta canónico, de la misma manera que el mensajero de nuestra iglesia de hoy. Elena de White fue una mensajera no canónica como Juan el Bautista, que nunca escribió un solo versículo, libro o capítulo de la Biblia. Al igual que Elías y Juan el Bautista fueron profetas no canónicos, Dios le ha dado a la iglesia remanente del tiempo del fin el don del espíritu de profecía, con testimonios directos, señalando para nuestro beneficio las cosas que deben cambiar de nuestras vidas. Amigos, este es el momento de prepararse para recibir la lluvia, porque lo siguiente que ocurre, según el verso 42 de Primera de Reyes, es lo siguiente. Acab subió a comer y beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Es decir, se humilló ante Dios, y suplicó por Israel, rogó por lluvia y el refrigerio. Y amigos, nunca tendremos la lluvia del Espíritu Santo mientras sigamos acariciando pecados. Eso no va a pasar. Debemos estar completamente del lado de Dios. Debemos dejar el pecado atrás por el poder de su palabra y probar sus promesas. Y entonces, cuando reconozcamos que Él solo es el Señor y su palabra, poder creador, y experimentemos el espíritu de convicción de verdadero arrepentimiento al que nos llama, entonces podemos estar seguros de que seremos totalmente fortalecidos y preparados y refrigerados para los acontecimientos finales, con la bendición de la lluvia del Espíritu Santo. Así que Elías va y ora y Dios responde. Una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Amigos,
Estamos viviendo en el momento inmediatamente previo al derramamiento del Espíritu Santo. Y antes veremos una falsificación que barrerá la tierra, un revelamiento falso que va a tomar en serio la mayor parte de la palabra de Dios, pero tenemos un mensaje para compartir a través de una vida ejemplar y palabras justas que demuestren que hay un Dios en Israel y que no claudicaremos entre dos opiniones y que lo seguiremos en todo o nada. Este es el tiempo de darlo todo por Jesús, porque Él lo dio todo por nosotros. Viene como un rey santo a recibir una novia santa y va a completar esa obra en el momento donde parece menos probable, por la degradación del pecado después de 6.000 años y por la abundancia de tentaciones. Demostrará que tiene a su Elías preparado para permanecer firme sin inclinarse a Baal. Oremos. Padre Celestial, te pedimos, Señor, me arrodillaré delante de ti porque no tengo ninguna justicia en mí, pero tú eres justo, Señor, y te alabo porque nos has dado esa justicia a través de Jesús. Te alabamos porque nos has dado a tu Espíritu. Te suplicamos, mientras confesamos nuestros pecados, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser totalmente tuyos. Rogamos, Señor, para que no haya ninguna parte de nosotros que escondamos de ti. Te pedimos que nos examines. Tú conoces nuestros corazones. Pruébanos y ve si hay en nosotros algún camino de perversidad. Señor, que se sepa que hay Dios en Israel y que tienes un pueblo, y ayúdanos a ser cristianos amables, que se mantengan firmes en tu palabra en estos días finales, hombres sinceros en tus negocios. Por favor, Señor, guárdanos de este mundo, de los deseos de la carne, de los ojos y del orgullo de la vida. Te agradecemos por tu palabra eterna, tu poder creador y sobre todo por tu Hijo Cristo, que hace que todo esto sea posible en nuestras vidas. En su nombre lo pedimos. Amén.